Bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Miércoles 1 de junio tenemos nueva información adicional ya sobre el posible ciclón Alex, que sería en este caso el primero, como sabéis, de la temporada del 2022 aquí en la zona del Océano Atlántico. Ya hemos dicho esta mañana que se había formado la Inves 91L y que por lo tanto ya los modelos meteorológicos empiezan a ejecutarse para poder ver exactamente cuáles son las características que hay en esta zona por una parte del Caribe y del Golfo de México, y por otra parte, gracias a la ejecución de esos modelos, pues nosotros ya empezamos a tener información que ya veréis que es muy interesante. Además, os voy a explicar un poquito con más detalle una página del Centro Nacional de Huracanes que es muy útil si la queréis usar, sobre todo aquellos que amáis la meteorología, y si no, de todas las maneras, pues nosotros siempre os daremos los datos que sean más interesantes. Daros cuenta que aquí tenemos ahora mismo la zona en la que tenemos el principal foco, podríamos decir, de atención, porque es donde probablemente se forme el ciclón tropical Alex, mientras que aquí tenemos esa otra área que nos indica claramente Windy. Aquí lo veis como esa circulación en sentido contrario a las agujas del reloj, pero que probablemente no vaya a dar lugar a un ciclón tropical, como vais a ver ahora por el mapa que os voy a mostrar del Centro Nacional de Huracanes, y de las características que son muy diferentes las que hay aquí en el norte de las Bahamas que las que hay aquí ahora mismo al este de la península de Yucatán. Bien, dicho esto, quisiera mencionaros en primer lugar, bueno, la situación actual. Aquí ya tenemos más datos, como os he dicho anteriormente. Os recuerdo que no es una depresión tropical, sino que es una Inves. Tenemos 1005 hectopascales ahora mismo en esta zona del sur de Playa del Carmen y unos vientos de 48 km por hora aproximadamente. Ya son vientos sostenidos en toda esta zona, como sabéis, de Cancún, etcétera, Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, en la zona norte de la península de Yucatán. Bien, tenemos ya más datos que podemos irlos viendo aquí en la página también de la NOAA, que claramente nos indican cuáles son las condiciones meteorológicas. Aquí ya, aunque todavía los modelos más importantes no se han ejecutado, empezamos a tener algunas previsiones y algunos datos importantes. Pero esto lo vamos a ver todavía mucho más ampliado y con mucho más datos, que ya veréis qué interesante es. Lo primero que notamos es que la cizalladura del viento es muy alta. Alta en el sentido de, no es que sea muy alta, es alta en el sentido de que no favorece la formación de un desarrollo importante de este posible ciclón tropical, porque ahora mismo nos indica unos 28 nudos. Ya sabéis que todo lo que sea por debajo de 20 nudos es más favorable para la formación de ciclones tropicales. Todo lo que sea por encima de 20 nudos ya siempre no favorece esa formación. 28 grados de temperatura ahora mismo en la zona donde esta perturbación, esta Inves, y 80% de humedad. Atención a este dato, que es muy importante y que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Pero para poderlo ver con más detenimiento, bueno, no os he enseñado que claramente aquí tenemos las dos perturbaciones que el Centro Nacional de Huracanes nos indica, ¿no? Esas dos áreas, ¿no? Podríamos decir, una con un 80% de formación en prácticamente 5 días o 70% en 48 horas, y aquí tenemos la que tiene muy pocas probabilidades, como vais a ver a continuación, con un 10%. Mirad, si nos vamos a esta página del Centro Nacional de Huracanes, veréis que es muy interesante y ya veréis qué cantidad de datos tenemos aquí ya a nuestra disposición. No os lo he mostrado muchas veces en otras ocasiones, pero ahora que tenemos un poquito, yo creo que todavía de tiempo para poder ver hasta que se desarrolle plenamente este ciclón, si lo hace, que esperemos que se cumplan los pronósticos para el bien de nosotros, por el conocimiento de que la meteorología funciona. No queremos decir que sea bien, por supuesto, que se forme un ciclón tropical, aunque en algunas áreas, como por ejemplo ahora en la península de Yucatán, como vosotros nos decís, está trayendo lluvias que son buenas y que refresca el ambiente. Lo que no queremos, por supuesto, es lo que ha pasado con Ágata y con las personas que han fallecido y que están desaparecidas. Eso es lo que, por supuesto, no queremos. Pero el saber que estos pronósticos funcionan nos ayuda a tomar medidas y a tomar precauciones siempre, puesto que realmente los pronósticos son siempre importantes. Fijaros que en este momento, de los 244, aquí lo veis, 244 posibles modelos o miembros de conjuntos de modelos que yo tengo a mi disposición, yo puedo seleccionar los que a mí más me interesen de todos estos.
Bien, yo he seleccionado 41 y de estos 41, evidentemente todos ahora mismo no están operativos porque se acaba de formar esa INVES y por lo tanto ahora mismo se están ejecutando en los ordenadores muchísimos modelos meteorológicos para poder conocer mejor la previsión, que eso va a ser dentro de unas horas o incluso para mañana. Pero de todas las maneras, los que ya sí se han ejecutado, ya tenemos los datos. ¿Y qué datos tenemos ahora mismo? Bueno, pues mirad, ahora mismo ya tenemos aquí los datos de intensidad y de trayectoria. Como veis, la trayectoria es exactamente la misma que ya nos indica el Centro Nacional de Huracanes. O sea, esto, aunque no sea un cono, aunque no sea todavía un cono, pero en realidad es como si lo fuera. La parte más alta es la que da el pronóstico del modelo europeo y la parte más baja es la que da el pronóstico del modelo GFS. Esto es lo que ahora mismo más o menos estamos viendo con lo que nos indican los modelos que tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues aquí veis claramente de cómo nos indica que probablemente para dentro de 72 horas se transformaría en una tormenta tropical, pero de baja intensidad, es decir, no sería superior a los 50 nudos, es decir, alrededor de los 90-95 km por hora, pero sí que llegaría a los 34 nudos y que por lo tanto ya sería 68 km por hora, que ya estaríamos hablando ya, o 65 km por hora, que ya estaríamos hablando de una tormenta tropical. Mientras tanto, durante hoy y mañana, esta perturbación probablemente se desarrolle en depresión tropical, como estáis viendo aquí, para que luego ya dentro de 72 horas, es decir, estaríamos hablando del sábado, sería cuando llegase probablemente a la zona de Florida, a la península de Florida. Pero sin embargo, ojo a Cuba. Tenemos que tener mucho cuidado con Cuba porque vais a ver ahora por qué. Porque Cuba va a ser tal vez la zona que reciba mayor cantidad de precipitaciones, no así a lo mejor sea lo importante los vientos, porque todavía no habrá dado tiempo a desarrollarse, pero sí de lluvias y ahora vais a entender muy bien el por qué. Daros cuenta que si yo ahora mismo, por ejemplo, marco aquí, yo doy al 72, yo veo aquí los datos que me está diciendo. Este es el pronóstico que se ha hecho a las 16 horas, hora tiempo universal. El pronóstico es válido para el sábado día 4 hasta las 18 horas, me da 72 horas y me dice la velocidad con la que se espera que llegue a esta zona, 35 nudos. Pero si yo quiero todavía tener más datos, mirad, yo simplemente lo doy aquí y ahora vais a ver todavía más información, por ejemplo, que me da este modelo. Y lo que me dice incluso es en qué cuadrantes de esta posible tormenta tropical Alex, que se formaría al llegar a las costas de Florida, eso es lo que nos dicen en principio los modelos, ya veremos a ver si esto se cumple así, hay que esperar también un poquito más a que los modelos más importantes se ejecuten, pero fijaros que ya me está diciendo cuáles serían los cuadrantes más importantes y hasta dónde llegarían los vientos más importantes también. Me dice que el cuadrante noreste y el cuadrante sureste, pues aquí tendríamos alrededor de 42 y 50 millas náuticas las que recibirían los vientos más intensos. Luego ya sabéis, es decir, estamos hablando de la derecha de la tormenta, es decir, si ahora mismo, por ejemplo, yo dibujo la tormenta que estuviese aquí, por ejemplo, en Florida, pues ya sabemos que el cuadrante derecho, esta zona, sería evidentemente la que recibiría los vientos o tendría los vientos más intensos. Luego esto, por supuesto, hay que siempre tenerlo en cuenta. Simplemente os lo digo para que veáis lo interesante que es esta página y todavía no hemos empezado. Porque fijaros ahora cuáles son las condiciones del tiempo allí. Hemos dicho lo de la cizalladura del viento. Fijaros que los primeros datos que nos dan ahora mismo aquí ya el Centro Nacional de Huracanes es que ahora mismo en la zona donde está situada esta INVES hay una situación, bueno, como os he dicho antes, de 28 nudos, es decir, son los vientos a los que ahora mismo en zonas altas de la atmósfera están circulando esos vientos. Son vientos, por lo tanto, como veis aquí, que evidentemente no es que sean del todo favorables para la formación de ciclones tropicales, porque como hemos visto antes, 28 nudos tendrían que estar por debajo de 20, luego por lo tanto en ese aspecto es favorable. Sin embargo, fijaros que en la zona de Cuba, aquí tenéis esta zona, en la zona de Cuba la tenemos aquí, los vientos todavía son más intensos, es decir, que todo indica que no es muy favorable que se pueda desarrollar mucho más, debido precisamente a eso, a que los vientos en las capas altas de la atmósfera no lo favorecen. Es verdad que, como os he dicho esta mañana, todo indica que probablemente a lo mejor toda esta intensidad de estos vientos más fuertes que ahora mismo hay en Cuba se desplace hacia la zona del este y por lo tanto no sean tan
tan desfavorables para el desarrollo de la tormenta. Porque luego hay otros dos factores que sí que van a permitir, en este caso, el desarrollo de esta tormenta. Vamos a poner el mapa de temperatura del mar que ahora mismo hay en el Caribe y en el Golfo con el contorno. Si os dais cuenta, ahora mismo tenemos aquí en el Caribe temperaturas de 28 grados. Cuando llegue a la zona de la península de Florida, la temperatura va a estar rondando los 28 grados también. Habrá una zona de 27 grados, que sería esta, 27 grados, y esta zona sería de 28 grados. Os dije ayer que si la tormenta, como se espera, según el modelo europeo, atraviesa la península de Florida y se va más hacia el norte, observar cómo la temperatura de la corriente del Golfo aquí nos indica que es de 28 grados. Es decir, que si la tormenta cruzara la península de Florida y se fuera hacia el norte, probablemente se alimentaría de estas aguas más cálidas y por lo tanto se fortalecería. Eso hay que tenerlo en cuenta por si la próxima semana las Carolinas, Georgia, pudieran verse afectadas por esta tormenta tropical. Y daros cuenta que en la zona donde ahora mismo está esa otra área que está siguiendo el Centro Nacional de Huracanes, que nos dice que hay un 10% de probabilidades de que se forme un ciclón tropical, la verdad es que hay muy pocas probabilidades. Por una parte, por lo que os hemos dicho antes, la cizalladura del viento, que es muy alta en esta zona, y por otra parte porque aquí la temperatura del mar está entre los 26 y los 27 grados. Luego, por lo tanto, aunque sí que es ciertamente favorable, pero no del todo. Luego, por lo tanto, esta perturbación que ahora mismo está en la zona de las Bahamas, todo indica que poco a poco se irá disipando. ¿Qué podemos decir en cuanto a la humedad? Pues mirad, ponemos también la humedad y veis un detalle muy interesante. Vamos a quitar el contorno para que lo veamos mejor. Fijaros que ahora mismo en la zona de la península de Yucatán y en la zona de Cuba hay muchísima humedad en el ambiente. Daros cuenta que os hemos dicho que habría un 80% de humedad en toda esta área. Pero daros cuenta que en la zona de la península de Florida el aire es mucho más seco. Es evidente que cuando la posible tormenta, si se sigue con esa ruta dirección hacia el noreste, al encontrarse este aire un poquito más seco, probablemente no se desarrollen tantas precipitaciones como observar en la zona de Cuba o en la zona de la península de Yucatán, sobre todo en el noreste. Pero fijaros por qué digo Cuba, que es la que tiene que tener más en cuenta ahora mismo esta posible formación del ciclón tropical. Pues mirad, primero porque en Cuba hay muchísima humedad, como estáis viendo ahora mismo. Pero además, mirad este detalle. Fijaros cuando más o menos esta tormenta se vaya desarrollando, fijaros cómo va a ir para mañana hacia la zona del norte, entre la frontera, como estáis viendo aquí en el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo, y luego observar por favor cómo los vientos, ¿veis? Los vientos cuando ya se empiece a formar la depresión tropical, que probablemente pueda ser a lo mejor mañana ya, no sabemos esto si va a ser así o no, pero bueno, tiene pinta de que sí que se va a formar una depresión tropical. Y luego observar el detalle, que hay muchísima humedad en toda esta zona de Cuba y los vientos de componente sur muy fuertes, lo que va a hacer que toda la zona del sur de Cuba sea la zona más azotada tanto por los vientos como por las lluvias. De hecho, si ahora mismo ponemos el mapa de acumulaciones de lluvia, daros cuenta que el modelo europeo nos indica que el sur de Cuba es la zona donde se puede ver más afectada por las tormentas o por las precipitaciones que se puedan formar en los próximos 3 días. Daros cuenta que en la península de Yucatán, sobre todo en la zona de Quintana Roo, es donde también nos indica las posibilidades de lluvia, pero no tanto como en Cuba. Luego, por lo tanto, Cuba va a ser probablemente la zona más afectada en cuanto a lluvias. Ya iremos viendo luego después si se desarrolla en una tormenta tropical, hasta qué grado realmente puede afectar los vientos a la zona del suroeste de la península de Florida. Pero los otros modelos más o menos nos indican lo mismo. Si yo pongo aquí el modelo ICON, ahora mismo veis que el modelo ICON me indica que todo el sur, o mejor dicho, el suroeste de Cuba sería la zona más afectada probablemente por las lluvias de este posible depresión tropical en un principio y luego ya llegaría a la península de Florida. Daros cuenta como el modelo ICON nos dice en un principio de que en esta zona evidentemente las lluvias serían de momento menores. Si lo ya ponemos a 5 días, fijaros como ya nos indica que probablemente en la zona del este de la península de Florida, el sureste, aquí las lluvias también serían muy importantes, pero daros cuenta que siempre Cuba, la zona del sur, es la zona donde realmente vemos aquí un aumento mayor de las lluvias que se van a registrar en los próximos 3-5 días. Por lo tanto, como estáis viendo, todo nos indica ya los modelos claramente cuál es la posible trayectoria que puede seguir. Hemos dicho claramente aquí que la trayectoria, vamos a quitar esto para que vosotros lo veáis mejor,
La trayectoria puede ser esta que estáis viendo ahora mismo, perfectamente ya bastante definida. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes, como habéis visto, en esa especie de cono, aunque no nos ha puesto un cono, sin embargo casi lo pone, bueno, vemos que el área está bastante definida de por dónde probablemente pueda pasar, con una intensidad, primero, probablemente de depresión tropical, acercándose a las costas de Florida como probablemente tormenta tropical. No os he puesto las intensidades, pero os las pongo ahora. Aquí podemos ver ya las intensidades. Casi todos los modelos nos indican los entre 34 y 35 nudos. Hay uno que es de los modelos ya que son más dedicados al tema del estudio de los huracanes y de los ciclones ya una vez formados, que ya indica podría ser una tormenta tropical de alta intensidad. Estamos a la espera de que el HWRF y el HMON son dos modelos principales del Centro Nacional de Huracanes que se empiezan a ejecutar, seguro que se están ejecutando ahora en estos momentos cuando yo estoy hablando, pero todavía no tenemos los datos, ya mañana os los daré. Y ya os digo que esos modelos normalmente siempre le dan mayor intensidad en un principio a estas tormentas. Y ahora mismo lo que nos indican serían pues entre tormenta tropical, prácticamente sería casi seguro. Por estos modelos, por los otros modelos que no son tan precisos con las tormentas tropicales o con los ciclones tropicales, mejor dicho, nos dan una intensidad un poquito inferior, entre, como veis aquí, depresión y tormenta tropical. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido, ya estáis viendo más o menos cuáles son las condiciones que hay y lo que se espera. De todas las maneras, por supuesto, aquí siempre os vamos a actualizar toda esta información para que estéis al día. Y ya hablaremos otro día de localidades de Cuba, qué podemos esperar. Mañana ya os haré un vídeo especialmente dedicado a Quintana, sí, la zona de Quintana Roo o la zona de Yucatán, si por si acaso todavía mañana puede haber mayores probabilidades de lluvias importantes, y también sobre todo la zona de Cuba. Vamos a ver qué poblaciones podrían ser las más afectadas, pero vamos, ya veis claramente que toda la zona del sur es la zona más afectada. Gracias por seguirnos, espero como siempre que este vídeo os haya servido y seguiremos aquí desde MeteoWindy dando la información más precisa que podamos y sobre todo pues que tengamos información para tomar decisiones en nuestra vida, que es lo más importante. Gracias y hasta otro vídeo.